Cuídate mucho. Gracias. Solo voy a decir adiós así. Aceptar, ¿verdad? Ahí activaré. Bueno. Aló. Ahora ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya Buenas estamos en noches. vivo y en directo. Son las 6:04 aquí en Centroamérica. Vamos a grabar esta transmisión para ponerlo también en redes en diferido. Bueno, para hoy estaba anunciado conversar con residentes, migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, que en estos días están de visita por Guatemala país, sobre su participación política, sí, así como escuchan ustedes, ¿sí? Su participación política, el ejercicio de sus derechos políticos desde los Estados Unidos en Guatemala y para Guatemala. Está con nosotros Araceli Garrido y también Mario Ávila. Va a estar también Gabriela Álvarez conversando sobre estos temas. Por favor, Araceli, saluda a la audiencia y luego Mario y continuamos o emprendemos la conversada ahora. Adelante, por favor, Araceli. Gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Soy migrante, mi nombre es Araceli Garrido, resido en Los Ángeles, California, y pues agradezco este espacio para poder comunicarnos con las personas que siguen a Radio Victoria y a todos los otros medios de comunicación alternativa en Guatemala y también en Estados Unidos. Mucho gusto de estar acá con ustedes. Gracias, Araceli. Los agradecidos somos nosotros y gracias también por estar con nosotros. Mario Ávila, por favor, salude a la audiencia. Querida audiencia, muchas gracias por estar conectados en este hermoso programa de Radio Victoria. Soy migrante y pertenecemos al movimiento Codeca y estamos por acá. Muchas gracias. Por supuesto que sí, migrantes en los Estados Unidos, su ejercicio político, sus derechos sociopolíticos en ejercicio por parte de lo que normalmente se denomina el segmento de la población que no son de aquí ni de allá, puesto que
la teoría política que necesariamente liga la ciudadanía a la nacionalidad hace que ese volumen de cerca de 300 millones de habitantes que se mueven fuera de sus países de origen no puedan ejercer sus derechos políticos. De eso vamos a hablar hoy. Bien, estamos transmitiendo a través del canal de Radio Victoria, Codeca Guatemala, transmitimos también en Rondas Campesinas del Perú, en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en Guatemala en varios canales. Gracias por seguirnos y vamos a leer sus comentarios también. Directamente contigo, Araceli, cuando son las 18 horas con 7 minutos aquí en Centroamérica. Ustedes han estado ya como 2 o 3 días aquí en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Participaron en 2 eventos. Asamblea Plurinacional de Codeca, y de eso nos va a hablar seguramente, creo yo, Mario, es la pregunta que le vamos a plantear, pero directamente para ti, Araceli, es, ¿cuáles son tus impresiones a nivel general sobre la coyuntura electoral un tanto judicializado, en buena medida judicializada, o digamos obligada a ejercerla desde las calles, ¿no? Este derecho al voto libre en Guatemala? ¿Qué impresiones te dejan esta situación? Bueno, realmente para nosotros como migrantes, aunque estamos lejos de Guatemala, pero siempre estamos pendientes, ¿no?, de la situación aquí en nuestro país. Y quiero decir que es realmente lamentable lo que está sucediendo. En mi opinión, hay un manoseo muy grande de las leyes, de instituciones de gobierno que han permitido llevar todo un proceso fraudulento, porque efectivamente ahora tal pareciera que la derecha se ha apropiado de la palabra fraude, pero realmente se ha sido un proceso fraudulento desde el inicio. Pienso que el bloqueo a la inscripción del MLP, las trabas, las enorme cantidad de obstáculos que pusieron al MLP desde su registro hasta obstáculos legales para poder desarrollar su campaña, como decía, la no inscripción del binomio, ha sido parte de todo ese fraude. Nosotros como migrantes vivimos una parte de eso allá en Estados Unidos porque no se facilitó. El Tribunal Supremo Electoral, a través de los consulados en Estados Unidos, no facilitó, más bien obstaculizó la participación migrante allá en Estados Unidos. Nosotros tenemos poca participación allá, solo tenemos derecho a votar, a elegir presidente y vicepresidente en Estados Unidos, y hay que hacer muchísimo esfuerzo, hay que tener una voluntad de verdad muy grande para hacer una serie de trámites, de invertir tiempo, de viajar para poder obtener documentos, empadronarse y poder votar. Entonces, pienso que lo que estamos viviendo ahora es la continuación de ese fraude, aunque, como digo, la derecha se ha apropiado en en las últimas semanas de la palabra fraude. Pero este ha sido un proceso fraudulento el que hemos vivido, y es lamentable porque las instituciones están jugando un papel a favor de ese fraude, a favor de los corruptos, de un gobernante que lo que ha hecho es terminar de hundir a nuestro país, saqueándolo, robándolo. La corrupción y el abuso realmente es descarado. Nos preocupa realmente, ¿verdad?, la poca esperanza que hay, la poca posibilidad que hay de que Guatemala pueda recuperarse y pueda salir de esta enorme crisis aún con un nuevo gobierno. Como migrantes organizados, estamos convencidos que lo que se necesita en Guatemala es refundar el Estado, crear otro tipo de mecanismo de convivencia en nuestro país. Eso podría comentar, Ollantay. Muchas gracias, Araceli. Por supuesto que sí, eso es lo que está ocurriendo aquí en Guatemala. Situación bastante complicada. No se había visto últimamente esta judicialización, digamos, judicialización, rompiendo incluso los ordenamientos o lo establecido en debido proceso de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero bien, allí estamos conversando sobre
participación política de migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, desde los Estados Unidos para Guatemala. Ya se incorporó también a Gabriela Álvarez. Vamos a ingresar directamente entonces con Mario Ávila. Mario, ustedes tres fueron designados, elegidos, enviados por la organización Codeca. Eso es un dato bastante inquietante para los que estamos detrás de comprender las conductas humanas, especialmente transnacionales o transfronterizos, pero han sido enviados para participar en la Asamblea Plurinacional de Codeca que se realizó el 22, es decir, hace 2 días atrás, el sábado pasado. Por favor, tu valoración de vuestra participación en esta asamblea. Adelante, por favor, Mario. Activas tu micrófono, por favor, porque desactivé tu micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí te escucho. Bueno, cuando fuimos convocados para llegar a esta gran asamblea, que yo no la había vivido realmente, fue muy impresionante ver la participación de los pueblos indígenas y mestizos del país. Cada quien pudo expresar lo que realmente buscan para transformar Guatemala. Me pareció muy, muy, muy interesante que nosotros no somos un movimiento cualquiera. Somos un movimiento sociopolítico que va más allá de conformar un partido común y corriente. Vamos al fondo de las cosas y eso es importante. Me tocó dialogar con varios compañeros campesinos y ellos lo que piden es la transformación de las estructuras del país. Estamos hablando de jóvenes, muchos jóvenes campesinos, señores adultos también, que nos dejaron en lo personal esa idea de trabajar mucho más duro en el ámbito internacional para poder estar a la altura de lo que se viene. Hablamos sobre nuevamente trabajar sobre un nuevo instrumento sociopolítico que no es un partido político, sino lleva mucho más profundidad. Esta asamblea, pues, a mí me dejó no solo una luz muy brillante, sino que me hizo sentir también al estrechar las manos de la gente campesina de nuestro país, lo duro que es para ellos trabajar la tierra, sus callos, su sonrisa, su color de pueblo, su amor. Para mí es un poema de transformación, es un poema de lucha intensa que no debemos de parar, porque las raíces no se han tocado. Y yo creo que tenemos que tocar las raíces del problema. No es de cambiar un gobierno, es de cambiar un sistema que no funciona más que para los oligarcas del país. Gracias. Muchas gracias, Mario Ávila. Estamos recordando hoy también, 24 de julio, el 18 aniversario de la creación de ese medio de comunicación Telesur, en el cual también somos parte. Y allí el fundador decía, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, ¿sí? Y Mario en esa lectura también lo plantea de esa manera. Y claro, en esa asamblea, las comunidades en resistencia del movimiento Codeca y las estructuras de lo que fue MLP legalmente hablando, decidieron crear una nueva organización política. Seguramente esto se va a seguir ahondando, se va a seguir hablando, pero de eso estamos también hablando hoy en este tema de migrantes y participación política cuando son las 18:16. Está con nosotros Gabriela, y Gabriela, luego de tu saludo, la pregunta para ti es, ¿por qué
deciden vincularse, organizarse ustedes en el movimiento Codeca, puesto que tengo entendido que ustedes son migrantes residentes en los Estados Unidos? Voy a utilizar un término que no me gusta, pero residentes con estatus, es decir, ya tienen residencia allá, es decir, ya están establecidos, pero sin embargo ustedes deciden no dejar lo que me imagino vuestros padres emprendieron, que es luchar por un país diferente, y también una de las razones del por qué seguramente se fueron de aquí, no solamente buscando el bienestar familiar, sino también el bienestar del país. La pregunta es por qué deciden organizarse en Codeca y por qué se vinculan a este movimiento tan estigmatizado, ¿sí? Eso sí me consta, ¿sí? Tan estigmatizado, ¿no? En los diferentes nichos sociales del país. Adelante, por favor, Gabriela. Bueno, buenas tardes, compañeros Araceli, Mario. Buenas tardes también y buenas noches. Ya son las 9 de la noche en la costa este, de donde estamos trabajando. Así que un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando allá también. Y bueno, yo creo que ha sido por primera vez en mucho tiempo para muchos y muchas de nosotras que venimos de distintos procesos, que nos identificamos desde estas distintas experiencias, tanto en tiempos de estar en Estados Unidos como también causas por las cuales hemos migrado, desde esa diversidad también de las razones que nos han hecho salir. Encontramos por primera vez realmente una identificación con una lucha y una resistencia que no solo nos representa en Guatemala, donde dejamos comunidades y familia y amigos y compañeros y compañeras, sino también en Estados Unidos, donde la comunidad migrante también necesita una voz, también necesita ser protegida y escuchada, y que desde aquí se tome en cuenta y se sepa cuál es la realidad de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, encontramos en Codeca y en el MLP, luego a través de su instrumento político, por fin un camino, digamos, hacia ese horizonte común en el que coincidimos, ¿no? Entonces, desde estas diferentes experiencias que tenemos, tanto desde la lucha campesina, movimiento estudiantil, desde el arte, desde las propias resistencias que se hacen localmente en las comunidades allá, una identificación honesta de que ese es el camino, ¿no? De que esa es la ruta a trazar, y por eso es que estamos organizándonos y confiando realmente como muy entregados y muy honestamente en que cueste lo que cueste, lleve lo que lleve, este es el camino. Coste lo que cueste, este es el camino, indica Gabriela. Muchas gracias por esa lectura. Que yo pensé, Gabriela, que estabas todavía en el territorio de Guatemala, pero ya entiendo que estás en los Estados Unidos. Qué corto es el mundo, ¿verdad? Qué pequeño. No, sigo aquí en Guatemala, sí, sigo aquí. Sigues en Guatemala. Muy bien, muy bien. Bien, estamos conversando con Araceli, con Gabriela y con Mario sobre su participación política, sociopolítica como migrantes. Como les decía, es que cuando uno sale de su país de origen, ¿sí? Sea profesional o no, sea por turismo o sea migrante económico, ¿sí? Se le niega automáticamente, no voy a decir renuncia, pero se le niega automáticamente de sus derechos políticos porque, ya hemos explicado en otras oportunidades, en teoría política, la ciudadanía está ligada necesariamente a la nacionalidad, ¿sí? Por eso es que el movimiento Codeca plantea la ciudadanía universal, ¿no? Donde se pueda divorciar, digamos, para este micrófono, se pueda divorciar la ciudadanía de la nacionalidad, de tal modo que si Juanito sale porque esto está así como lo planteo. Pero bueno, voy contigo, Araceli. La pregunta es,
¿Por qué ustedes deciden organizarse políticamente? Que es si es un fenómeno que migrantes se organicen en un movimiento Codeca que está en Guatemala, ¿no? Y hacen Codeca a Estados Unidos, también es novedad, es un fenómeno, ¿no? Para los inquietos del cientismo social, que migrantes participen políticamente, muy a pesar de que a ustedes les permiten elegir, mas no ser elegidos. Cuéntenos, ¿por qué se organizaron y cómo fue ese proceso? Gracias. Mira, realmente, pues en Estados Unidos tuvimos la suerte de recibir una visita muy importante, que fue la visita de la compañera Telma Cabrera y de Neftalí López. Ellos nos visitaron, fue una invitación que hicimos los migrantes allá originalmente en California, pero luego hubieron más y más guatemaltecos que vivieron los compañeros en nuestras vidas, porque conocerlos, escuchar su mensaje con tanta claridad que lo plantean cuando explican qué es Codeca, por qué se organiza, por qué lucha Codeca, el Comité de Desarrollo Campesino, realmente nos motivó muchísimo, nos aclaró escucharlos, y en poco tiempo, qué sé yo, al cabo de unas 4 o 5 semanas después de la visita, se estaba hablando de constituir Codeca Estados Unidos. Fue algo muy hermoso realmente, porque yo pienso que fue ese impacto, ¿verdad? De verdad, con la dignidad, con la claridad que llegaron presentándose los compañeros. Y eso fue a finales, casi, creo que la primera reunión la hicimos a finales de diciembre del 2022, pero ya para las primeras semanas de enero estábamos hablando también de la constitución de MLP Estados Unidos, también con una identificación muy grande. Realmente los migrantes que nos pudimos acercar, que quisimos hacerlo, abrazamos con mucha alegría, con mucha esperanza esa posibilidad de participar primero en Codeca y luego como MLP. ¿Pero por qué? Digo, por sus principios, por sus planteamientos. Estamos convencidos, al igual que Codeca Guatemala, que urgen grandes cambios. Y a nosotros nos motiva como migrantes. Yo siempre he hablado de 2 vertientes, ¿verdad? Y una de esas es que, aunque estemos lejos, no se olvida el lugar donde nacimos, no se olvidan las realidades. Allá nos enteramos constantemente de los despojos de tierras, cómo han dado licencias para grandes transnacionales que dejan los cerros arrasados, los ríos y el aire contaminado, causando grandes problemas a la población. Mucha gente piensa que abrir las puertas a la minería, a las transnacionales, es desarrollo para el país, pero realmente es enriquecimiento para los dueños de esas grandes transnacionales. Trabajo para unos cuantos guatemaltecos, pero lo que deja de destrucción es más grave que lo poco que pueda aportar, porque también sabemos que esos acuerdos los han hecho en base a corrupción, y las regalías que quedan para el país son realmente pocas, ¿verdad? Entonces nos duele muchísimo, y siempre recuerdo eso, el río Cajabón con sus 30 kilómetros entubados para una hidroeléctrica y decenas de miles de familias sin acceso al agua, para cultivos, para el consumo humano, en fin, para su vida. Entonces, esa realidad la tenemos presente, sabemos lo que está pasando en Guatemala, sabemos de las injusticias, pero aparte de eso,
Se habla ahora de que somos alrededor de 4 millones de migrantes en Estados Unidos nada más, aparte los migrantes de Europa, Asia. Pero en Estados Unidos se habla de que somos alrededor de 4 millones de migrantes. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo es posible que hasta para obtener un acta de nacimiento o para tramitar un DPI tengamos que sufrir y realmente batallar tanto? No funcionan los servicios que ofrece el gobierno a través de los consulados. Nos causan muchos problemas. Y ahora en este proceso electoral, muchísima gente que no se pudo documentar, obtener un DPI. Aunque se tuviera el DPI, el proceso para empadronarse fue sumamente difícil. El Tribunal Supremo Electoral presume de una página de internet, de las visitas de delegados del Tribunal Supremo Electoral a los consulados, pero no funcionó. Y no funcionó porque la página de internet nunca funcionó. Nunca pudimos crear las cuentas para empadronarnos. Y en el consulado, bueno, llegaban las visitas de los delegados del Tribunal Supremo, pero sin aviso. O sea, cuando nos enterábamos, resultaba que hacía 2 días es que habían estado empadronando y ya se habían ido a Guatemala, pues. Horarios muy difíciles porque gente que tiene 2, 3 empleos y no se puede dejar el trabajo porque corres el riesgo de que te despidan para ir a empadronarse. Y luego las votaciones, ¿verdad? En Los Ángeles, por ejemplo, pusieron 2 lugares de votación. Y ahí, o sea, los condados cercanos a Los Ángeles son muchos. En San Bernardino hay una cantidad grandísima de guatemaltecos, pero tienen que manejar entre 1:30 a 2 horas para ir a votar. Y ni siquiera con la seguridad de que pudieran hacerlo, porque estuvimos documentando el día de las elecciones y mucha gente se quejaba que simple y sencillamente no aparecían empadronados, o estando en Los Ángeles les decían que tenían que ir a votar a San Francisco, que son entre 6 horas a 7 horas manejando, ¿verdad? Por carretera, y otras tantas horas de regreso, o pagar un boleto de avión para llegar a San Francisco. Eso no lo van a hacer las personas, eso no lo van a hacer. Y pues sí, el número fue muy bajo, pero nosotros estamos convencidos de que como migrantes organizados en Codeca, Estados Unidos, tenemos una labor muy grande de motivar la participación de los migrantes y que juntos de manera organizada podamos demandar cambios. Urge que el gobierno de Guatemala cambie los mecanismos de atención a los migrantes. Nosotros hemos hablado de la elección de verdad de diputados al Congreso de la República, pero migrantes que viven en Estados Unidos, que conocen esa realidad y electos por los migrantes. Crear algún tipo de organismo que facilite nuestra vida. Como digo, es que hasta obtener un acta es tan difícil, ¿verdad? Y hay otro tipo de trámites. Entonces, pues esas son nuestras demandas y eso es lo que nos han motivado a organizarnos. Digo, por las 2 cosas. Uno, porque estamos conscientes, sabemos lo que pasa en nuestro país y que esto se resuelve nada más con la lucha organizada, y porque los migrantes también merecemos una vida distinta, una vida mejor. Se da un aporte muy grande a la economía del país. Los municipios salen beneficiados. ¿Por qué los migrantes no pueden votar por alcaldes? Cuando las familias están acá en los municipios y de esas remesas es finalmente el municipio el que se beneficia, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos, pero bueno, ahí me quedo, Ollantay, son ideas generales, pero lo que sí puedo reafirmar es que estamos muy motivados, ¿verdad? A continuar organizándonos, a fortalecer Codeca Estados Unidos y a impulsar la lucha por nuestros derechos. Muchas gracias, Araceli. Por supuesto que sí. No existir únicamente como músculos trabajando allá para enviar las remesas y el 20%, 25% del Producto Interno Bruto, sino porque quieren existir como sujetos sociopolíticos. Así eso va esta propuesta desde los pueblos y movimientos sociales. El país donde, por ejemplo, migrantes eligen a sus representantes migrantes para legislar en el país de origen es Ecuador. Cuando puedas, revísalo, la Constitución del Ecuador, ahí te darás cuenta lo que están haciendo, lo que están soñando no es
digamos, en la luna, sino también está ocurriendo ya. Voy contigo, Mario Ávila, Gracias. son las 18:31. La pregunta es, hay bastante movimentismo, hubo y hay bastante movimentismo en Guatemala, no es la primera vez, o sea, Codeca no es un rayo en cielo despejado, como decimos, sino es producto de un proceso de la emergencia de movimientos sociales desde hace 30, 40, 50 años atrás. La pregunta es, ¿por qué no se pudo vincular, o no sé si de repente desconocemos, pero sí similar esa experiencia? ¿Por qué los movimientos sociales o la sociedad civil de Guatemala no pudo activar las luchas, digamos, en base a las luchas de Guatemala a migrantes en Estados Unidos? ¿Por qué no hubo esa experiencia que está habiendo en este momento entre Codeca Estados Unidos y Codeca Guatemala? No hubo ese tipo de experiencia en otras épocas. O de repente cuéntenos o coméntanos algo al respecto, Mario. Micrófono, Mario, por favor. Nosotros venimos de varias experiencias dentro de los movimientos sociales y realmente habíamos perdido muchas esperanzas de lograr cambios a través de los movimientos donde estuvimos. Estábamos buscando algo, nunca dejamos de participar con la compañera Araceli y otros compañeros ahí en Los Ángeles. Siempre estábamos esperando que surgiera algo en Guatemala para poder echar la mano. Había un gran rechazo al movimiento de Codeca, pero tremendo. Se acusaba al movimiento de Codeca que son ladrones, que son sinvergüenzas, de muchas cosas. Y hablábamos con Araceli, queremos conocerlos, queremos traerlos aquí para hablar con ellos. Y como plantea la compañera, cuando llegó Telma y Neftalí, se nos abrió un mundo. Porque cuando llegaron los compañeros al lugar donde tuvieron que pernoctar, hicimos una reunión de recibimiento. Y a esa reunión llegó mucha gente. Y llevaban dinero para ofrecer. Y lo primero que dijeron los compañeros es, no queremos dinero. Queremos que nos conozcan. Queremos que conozcan nuestros principios de lucha. Y eso nos abrió de veras el corazón para recibirlos y para luchar por lo que hoy es Codeca, lo que el MLP ha sido. Para nosotros fue una puerta inmensa. Hay muchas cosas que hay que hacer y reparar, pero sabemos que en este movimiento de Codeca hay una luz inmensa para poder transformar el país. Tenemos que trabajar duro y la clave es la organización, la concientización de todo un trabajo socioideológico político para poder enfrentar esto. Y tenemos la firmeza que esto se va a lograr. Va a haber mucho que hacer porque en los Estados Unidos, específicamente nosotros que estamos en Los Ángeles, los migrantes tienen hasta 3 trabajos y buscarlos para integrarse es todo un trabajo profundo que hay que hacer. Hay que seguirlos, hay que ir a sus casas, hay que ir a sus trabajos y entonces en ese camino estamos por planificar lo que vamos a hacer de hoy en adelante. Eso es, compañero. Muchas gracias. Esperanza es lo que leo en tu respuesta, estimado Mario, y efectivamente, con lo que decías anteriormente, esos rostros curtidos por el sol, esas manos callosas, ¿no? Que sus hijos están en los Estados Unidos, sus parientes, ¿no? Y trabajando también casi en la misma situación, o muchas veces en peor situación allá, pues eso es lo que necesitan, esperanza. Y estamos hablando de eso, amigas y amigos, derechos políticos, sociopolíticos de migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos. Antes de irme contigo, Gabriela, con la pregunta de qué hacer para que haya más activismo, mayor ejercicio de derechos sociopolíticos en los Estados Unidos, voy a ir a Radio Victoria para dar algunos mensajes, con vuestro permiso. Aquí dice, vamos por aquí, dice... a ver, ingresamos aquí, ponemos en silencio y leemos. Dice Luis Gómez
Adelante, compañeros, vamos por una asamblea constituyente. Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias, Luis, por seguir. Nos dice ahora Solís Rosales de Santa Rosa, Guatemala. Codeca, hermandad, formación, despertar, movimiento, aprendizaje, desaprendizaje a nivel nacional e internacional. Resume en estas palabras y verbos, ahora lo que está ocurriendo. Francisco Ramos dice, que dice, sí, es verdad, dice. Telma Cabrera, ahí estaban comentando de ella, dice, qué alegría verlos, la claridad de política de Codeca, el único camino para el buen vivir. Saludos, hermanos y hermanas, indica Telma. Neri Agustín, también desde Jalapa, nos dice, vamos por una asamblea constituyente popular plurinacional. Hermanos migrantes, luchemos hasta la victoria, nos dice Neri. Volvemos al Zoom. Entonces voy contigo, Gabriela, por favor. ¿Qué hacer para que seguramente esos millones no se van a volver ciudadanos ejerciendo sus derechos de ciudadanía, pero sí seguramente se puede agrandar? De repente puedes contar también cómo están organizados allá, en qué estado o cuántos son, etcétera. Adelante, por favor, Gabriela. Bueno, yo voy a tomar cositas que ya han mencionado los compañeros anteriormente. Una de las motivaciones principales es que la comunidad migrante se sienta realmente escuchada, ¿verdad? Uno de las coincidencias que hemos tenido con los compañeros en los diferentes estados, que por cierto, entre estados y ciudades, a veces un estado es muy grande y se divide en pequeñas, no en pequeñas, en otras ciudades que acumulan la representación ahora de Codeca allá. Una de las cosas en las que hemos coincidido es en quitar un poquito esta idea de que la persona migrante es la que envía remesas y nada más, ¿verdad? Hay una urgencia por humanizar a la comunidad migrante y recordar que somos personas con derechos, también con obligaciones, con compromisos y con razones que nos hicieron salir de nuestros territorios. Entonces, el encontrar en Codeca, en el planteamiento del buen vivir, en la profundidad y el trabajo de estos 30 años de recorrido que tiene, el estudiar los 19 ejes programáticos y encontrar en ellos realmente un plan para que todas las personas, para que todos los pueblos seamos parte de una mejor vida con dignidad para todos y todas, pues cómo no va a ser esa una motivación, ¿no? El sentirnos representados y representadas tanto aquí en Guatemala como en Estados Unidos, ¿no? El hecho que los compañeros Mario, Araceli y yo estemos en este momento en Guatemala realmente es un privilegio. Somos unos privilegiados entre millones de personas que tienen 30, 40 años de no venir a Guatemala y que posiblemente no van a lograr hacerlo. La realidad de la comunidad migrante es que tiene que enterrar a sus mamás, a sus hijos, a sus familias, sin poder ser parte de esos rituales de despedida, sin poder venir a hacer las cosas que interesan y que son importantes, porque allá, si no tenemos el privilegio de obtener documentos legales para estar y para hacer, la vida continúa siendo clandestina, la vida continúa siendo perseguida, la vida continúa siendo compleja, delicada, como decía la compañera Araceli, tener 3, 4, 7, 9 trabajos. Entonces, es urgente humanizar a los migrantes, ¿no? Y es primera vez, creo yo tengo 12 años de vivir en Estados Unidos, es primera vez que yo escucho que hay un movimiento social, un movimiento sociopolítico y también un instrumento político que dice, sí, los migrantes también cuentan, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? El ser escuchados. Por otro lado, también ya lo mencionaba la compañera, la representación, ¿no? No es solo ser escuchados, sino también crear los canales para poder ser representados. Entonces, hay propuestas desde hace años de gente anterior a nosotros o gente que pertenece a organizaciones que han trabajado paralelamente de crear un distrito, el distrito 24, que nos permita tener una voz en el Congreso, que nos permita tener una persona que nos represente y que represente también, que lleve a la mesa las discusiones sobre las necesidades y la realidad de los migrantes. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Florida de la ley SB 1718, que es realmente una ley que está para atacar y perseguir no solo a migrantes indocumentados, sino a familiares que quizás sí tienen documentos, pero
trasladan a un migrante sin documentos de un punto A a un punto B, pueden ser criminalizados, ¿no? Entonces, de eso nadie habla. Yo nunca hemos escuchado a los gobiernos pronunciarse con respecto a esas leyes, a los otros partidos políticos, hacer un llamado al Congreso, a los senados, a proteger a los migrantes. La realidad en el sur, por ejemplo, de Estados Unidos, de ver a niños metidos en jaulas, cómo eso no debería de motivar a preguntarse qué está pasando con la comunidad migrante en Estados Unidos, cuáles son las políticas que los protegen o que los atacan, ¿no? Entonces, es importante que podamos ser representados, que las pocas instituciones que hay allá para la comunidad migrante sean eficientes y no sentir que sacar un DPI, una partida de nacimiento o un acta de defunción sea considerado un favor hecho por los consulados, que se hace además en un lapso de 4 meses, 1 año, 2 años, y que se pierden los documentos, y encima de todo sentir que nos están haciendo un favor por eso, ¿no? O que si uno conoce, tiene igual que aquí, ¿no? Si uno tiene el conecte, tiene el vínculo, a uno le salen los documentos rápido, pero uno ve las filas y se entera que hay gente que lleva años esperando un documento de identificación, ¿no? Que es un derecho, no es un favor, ¿no? Entonces, eso, y luego la memoria histórica, el trabajo de trasladar a primeras, segundas, terceras generaciones de migrantes, por qué sus familias salieron de sus países, quiénes están exiliados, quiénes salieron corriendo de genocidio, quiénes salieron corriendo de la guerra, de la miseria, de la falta de oportunidades, de la violencia sistemática, del tráfico, o sea, del caos que puede ser un país como Guatemala, en donde no hay un Estado, en donde no hay una representación, en donde no hay democracia y que empuja y expulsa a la gente de sus territorios, el conocer que hay una causa por la cual estamos afuera, ¿no? Entonces, ese trabajo de memoria y de trasladar a las generaciones que vienen, que tal vez ya crecen allá con quizás mejores oportunidades, pero con una identidad que queda dividida, ¿no? Y entonces encontrar en el movimiento que se está creando desde aquí, desde Guatemala, una certeza, una razón de por qué estamos, por qué somos, ¿no? Y con eso viene también la formación, ¿verdad? Que es fundamental, una formación que aquí no hay en Guatemala y que también en Estados Unidos, dentro de las comunidades de población migrante, es urgente, ¿verdad? También motivar a la participación local dentro de Estados Unidos, en las comunidades. Hay muchas luchas que hay que hacer para ayudarnos entre migrantes, y allá una vez uno cruza la frontera ya no somos no solamente de un pueblo y de una nación, sino de a veces de territorios, de Abya-Yala, nos encontramos con hermanos venezolanos, con hermanos nicaragüenses, con hermanos africanos, que están en Estados Unidos muchas veces por las mismas causas que nosotros, ¿no? Entonces, crear esas alianzas, escuchar nuestras historias y continuar esos procesos formativos que van a motivar a la gente a involucrarse en la participación de movimientos, por ejemplo, como el de Codeca y como el del instrumento político, sea cual sea, con el que nos sintamos identificados, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucha certeza que sí se puede y que sí hay vías para hacerlo. Muchas gracias, Gabriela. Nos dejas bastantes lecciones, ideas con tu intervención. Esta idea de humanizar a la comunidad migrante. A ese nivel, sí, a ese nivel está, digamos, la realidad, ¿no? En los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, sino también en los países de destino, que son muchos, ¿no? Y no solo para Guatemala. Escuchar, esperanza, muchos conceptos que nos deja Gabriela en su última intervención. Si les parece, son las 18:45. Yo en unos minutos tengo que conectar el Zoom con otro grupo. Les dejo una ronda de participación para que en cuestión de 1 minuto, si acaso en un par de palabras, puedan expresar. Voy a aprovechar de mi condición también, de la misma situación que ustedes, ¿no? Fuera del lugar donde enterraron mi ombligo, estoy viviendo también yo.
¿Qué sentimientos les genera a ustedes el volver, como decía Gabriela, ¿no? Ese privilegio de estar aquí en un contexto? Ustedes han estado, hemos visto, y han estado en las manifestaciones en Guatemala ciudad en esta coyuntura, han participado en la asamblea de Codeca. ¿Qué sentimientos, qué emociones les activa esto? En cuestión de un minuto, por favor, empecemos contigo, Araceli. Gracias. Bueno, sobre la asamblea, quiero decirte que estoy profundamente impresionada. La dirección política habla de que fue una asamblea pequeña, pero una asamblea pequeña con más de 500 participantes, ¿verdad? Entonces, conocen su realidad y tienen claro el camino, ¿verdad? La decisión fue unánime de crear un nuevo instrumento político y eso para nosotros también es reconfortante porque también nos da aquí camino, nos traza un camino, nos da esperanza y nos da una luz de lo que hay que seguir. Y sobre las movilizaciones, nuestra participación, mira, realmente nosotros pudimos acompañar esas demandas, ¿verdad? Pero repito, hay cosas muy profundas que hay que cambiar en este país. Esperamos que este proceso fraudulento se resuelva sin violencia, ¿verdad? Que no signifique ni ataque ni la pérdida de vida de nadie, sino que realmente se resuelva, ¿no? Esta situación del proceso electoral y que siga esa transición, ¿no? Pero reafirmo, sabemos, estamos convencidos que los cambios que necesita Guatemala son mucho más Por favor, Mario. Active el micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, compañeros, para no repetir, retomo las palabras de la compañera Araceli, pero al mismo tiempo nos vamos con muchas alegrías, con algunos dolores después de 40 años de no estar acá, pero nos vamos con la convicción de trabajar duro y hacemos un llamado a la comunidad de Guatemala que sufre todas estas injusticias por parte de la oligarquía para que se afilie, para que se una a ese movimiento sociopolítico que será trascendental en los cambios venideros de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, muchas gracias a ti. Gabriela. Bueno, pues para complementar lo que ya los compañeros han compartido y también lo que nuestros compañeros que pertenecen a Codeca Estados Unidos seguramente también sienten y están vibrando en este momento con nosotros. Nos sentimos acompañados por ellos también durante la asamblea, durante estos días. Yo creo que una de las lecciones o de las lecturas que quedan es que esa impotencia y frustración que sentimos muchas veces de ver de lejos lo que pasa en Guatemala, ahora tiene una posibilidad de convertirse en acciones, ¿no? Y entonces eso es muy poderoso, convertir la rabia, convertir la indignación en acciones concretas, es importante. Y si nosotros y nosotras no vamos a ver ese cambio, ojalá que nuestro
se va a regresar a Guatemala, ¿no? Porque esa realidad de allá es también muy compleja. Estamos en un país también que es un país guerrerista y que siempre está provocando. La misma miseria que vivimos acá es provocada por el país donde vivimos y no olvidar eso tampoco, ¿no? Y por otro lado, para quienes decidan o decidamos quedarnos y hacer una vida allá, que la nostalgia de la que a veces se abusa no se reduce a una bandera azul y blanco que no nos representa, a un himno que no nos representa, a marcas que lo único que hacen es promover que las consumamos más y que sigan dañando nuestros territorios. Hay que hacer un cambio ahí de chip, como dicen, de cassette, que la nostalgia que nos ahoga a veces y que escuchar una canción o ver un color nos mueve el alma porque duele estar lejos. No es a través de consumir productos, a través de escuchar los mismos discursos que nos va a sanar, ¿no? Lo que nos va a sanar es por ejemplo, el planteamiento de una vida digna para todos y para todas, y esa es la propuesta de Codeca y de su instrumento político y de buen vivir. Entonces, ser coherentes con eso. Producir o mover estos contenidos en sus pantallas móviles. Gracias Araceli, gracias Mario y gracias Gabriela. Y gracias amigas y amigos. A esta hora entonces cerramos esta transmisión. Mañana, cuando el reloj marque las 11 de la mañana, estaremos hablando con Ramón Grossfogel sobre el devenir de la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia actual? ¿Es la misma del siglo pasado? De eso hablaremos mañana porque surge esta idea en Guatemala y en el continente de Villayala de la socialdemocracia como, digamos, un planteamiento ideológico que al parecer sí tiene aceptación popular, pero sí es importante enterarnos en qué consiste ello. Muchas gracias por vuestra atención. Mañana nos veremos. Chao.